Con permiso, saludos amigos de este canal Tú Puedes. Nuestra lección número 20 ya está con nosotros en nuestra serie de guerra espiritual fundamentados en el libro de Nehemías. Hoy entramos en el capítulo 4, versículo 16, 17. Y es posible que toquemos algo del versículo 18. El versículo 16 que dice que desde ese momento en que ya el pueblo se había dado cuenta de los planes de el enemigo y cuando los de Sanbalá y su equipo se dieron cuenta que el pueblo había reconocido, había entendido el propósito que ellos tenían, evidentemente se retiraron. Pero desde entonces, Nehemías puso a la mitad del pueblo a trabajar, a retornar al trabajo. Y la otra mitad entonces estuvieron con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ese detrás de ellos puede significar muchas cosas. Una de ellas puede ser como soporte, puede ser una presencia real o puede ser también en un apoyo de provisión de las armas, de los pertrechos y todo lo que signifique apoyo en materia de la batalla. Ahora bien, cuando hablamos de apoyo y hablamos de todo este conjunto, estamos hablando de una muy bien compuesta, una muy buena organización de un equipo de batalla. Estamos hablando de un orden, pero estamos hablando de amigos, compañeros, hermanos que se disponen a enfrentar juntos, en unidad. Esta palabra es clave, la palabra unidad. Unidad de mente, unidad de pensamiento, unidad de criterio, pero además unidad de esfuerzos. Que nadie se hace ajeno a la batalla. Es muy posible que ya en este momento Nehemías haya conseguido un pensamiento diferente de los famosos nobles tecoitas que al principio habían dicho que no tenían ningún interés en la batalla. Esto también se puede conquistar con esa parte de el grupo de personas que son afectados con el problema y que no piensan hacer absolutamente nada, sino que van a depender de lo que hagan los demás. Son parte de ese gran paquete, de esa gran masa que se aprovecha del trabajo de los pocos. Pero en la medida en que el entusiasmo, la confianza crece y también que vemos la realidad del ataque, de la inminencia de un ataque enemigo, entonces podemos encontrar que las personas que no estaban animadas, las personas que se habían quedado rezagadas, puedan hacer parte con nosotros de la batalla. Quiero argumentar un poquito sobre estas dos nuevas armas que habíamos mencionado que Dios da cuando nosotros nos disponemos a la batalla. Que el que no hace nada, el que no se involucra, no consigue ninguna herramienta, ningún don, ningún favor de Dios en lo que tiene que ver con las tareas que Dios le impone al pueblo. ¿Para qué Dios te va a dar un don si tú no trabajas en esa área? Mucha gente que quiere dones de sanidades, pero no visita un hospital, no visita un enfermo, no ora por un enfermo. ¿Qué le interesa a la gente? Los dones que son, digamos, aparentes, que dan la apariencia de virtud o de piedad. Una gente que habla en lenguas, una gente que tiene discernimiento de lenguas, una gente que opera en milagros, que opera en sanidad, esas cosas vistosas. Y cuando las queremos para eso, y Dios conoce la intención de nuestro corazón, entonces Dios no nos los da. De otra manera, cuando nosotros también negamos la eficacia del don, o de alguna manera
nosotros sospechamos del don, como se ha hecho sospechar hoy en día acerca de los dones espirituales. Hay entre los creyentes los que se llaman cesacionistas, que son aquellos que apuestan a que la Escritura ya enseña que los dones no están en acción. Se hacen de cuenta que el pasaje de Primera de Corintios 12, que el pasaje de Efesios capítulo 4 y que el pasaje de Romanos capítulo 12 estarían antes del sacrificio de Cristo, estarían antes de la formación de la iglesia, estarían antes de el apóstol Pablo, ¿verdad? Es decir, me refiero a que esos dones operaron antes de que Pablo escribiese. Sin embargo, sabemos que estas cartas salieron ya muchos años después de que la iglesia primitiva comenzó a operar, cuando esos dones estuvieron, tal y como dice el apóstol Pablo: hablo más lenguas que cualquiera, ¿verdad? Pero también cuando vemos a Pablo con operaciones milagrosas, levantando muerto a aquel eutico que cayó de la ventana, cuando vemos sanando paralíticos, cuando la sombra de Pedro aún era un instrumento de sanidad, o cuando los paños que se enviaban a los enfermos rendían su fruto a distancia. Todo eso como parte del patrimonio del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Qué decimos? ¿Que hoy tenemos menos necesidad de esos dones? La respuesta es no. Hoy, igual que siempre, necesitamos de esos dones. Cuando escuchamos una oración como la que Pedro hace en el libro de los Hechos, donde Pedro justifica el por qué se pide una operación milagrosa. El apóstol Pedro dice que mientras vamos, seas tú haciendo prodigios y señales. ¿Qué ayudan esos prodigios y señales? A la certificación de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, que ciertamente el Espíritu Santo viene a transformar, a renovar nuestros corazones, a darnos una vida nueva, pero también es con el Espíritu de Dios que llegan esas operaciones a nosotros. Y eso testifica, es lo que autentica el ministerio del apóstol Pablo. Pablo, escribiéndole a los corintios, hace una comparación de él con los falsos apóstoles y les dice: muéstrenme ustedes, no en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace la incredulidad a la cual somos llamados con todas estas expresiones acerca de la cesación de los dones? Bueno, que nosotros dudemos de ellos, que nosotros neguemos su eficacia y hasta los mal cataloguemos en caso de que esas operaciones ocurran. ¿Qué se dirá? Bueno, pues si no son del Espíritu, serán del diablo. Ya eso se lo dijeron a Jesús, que él hacía milagros, que sacaba demonios por causa de Beelzebú. Y eso se parece mucho a un pecado contra el Espíritu Santo. Pero volviendo aquí al tema de estas herramientas de la coraza y del escudo, son esas herramientas que nos protegen contra los dardos del enemigo. ¿Por qué los necesitaban ahora? Porque una vez que el enemigo parece haberse retirado, entonces podrían ellos, estando, digamos, entre comillas, descuidados, y digo entre comillas porque ellos tenían la plana en la mano, en una mano tenían el instrumento de trabajo físico, pero en el cinto, dice en la otra mano, pero en el cinto colgado estaba la espada. Quiere decir que dando la espalda o haciendo el trabajo, bajando la vista, podrían ser alcanzados por dardos que el enemigo lanzara. Para ese momento, entonces, qué bueno tener un escudo, tener una coraza.
que ya sabemos que es esa coraza de justicia, es esa pieza que el Espíritu Santo pone ahí sobre nosotros, esa coraza de justicia, que es aquello que opera en nosotros por causa de la obra de Jesucristo. Pero también el escudo es el escudo de la fe, que puesto delante de nosotros o detrás de nosotros, o como dice el Salmo 5, que está alrededor de nosotros, nos librará de una flecha asesina, de un dardo asesino. Entonces, dice el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaba en la otra y en la otra tenía la espada. Notemos aquí que de nuevo los acarreadores, aquellos que el versículo 10 en la boca de Judá estaban cansados y debilitados, ya ellos están de nuevo en la obra. ¿Qué los trae a esos que estaban cansados y debilitados? ¿Qué los trae a la obra? Una palabra de ánimo, un sentido de compromiso, la idea de que se cuenta con nosotros para hacer el trabajo, y eso nos lleva al frente a hacer la labor, a librar la batalla que hemos sido llamados a librar. Ahora bien, ¿es la iglesia un organismo pasivo? ¿Es la iglesia un organismo defensivo? La idea de que nosotros estamos en guerra solo con nuestro interno, estamos en guerra solo con nuestra concupiscencia, con nuestra mente carnalizada, con nuestros miembros azuzados, animados por nuestra concupiscencia y por nuestra alma en proceso de transformación, o por el diablo. Bueno, hay que hablar de los elementos externos. Pero la pregunta es si Jesús o la historia bíblica de alguna manera nos habla de que nosotros debemos quedarnos esperando que venga la batalla, porque al fin y al cabo hay una atmósfera contraria a nosotros, hostil a nosotros, y debemos quedarnos ahí esperando que vengan, o nosotros somos llamados a ir. Nosotros fuimos llamados a ir, y todo el que sale va a enfrentar una batalla. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que de verdad ese rostro de piadoso, esa cara, ese rostro de enjuto, esa posición de esa postura farisaica, ¿verdad? En donde no queremos ni siquiera subir la vista y no nos atrevemos a mirar de frente, que eso sería el anhelo de Dios, y que estemos por ahí apartados esperando que las cosas nos lleguen. No, lo que Jesús nos llamó fue a ir. Es lo que dice en el libro de los Hechos, id. Pero también lo que dice en Mateo 16. Es lo que dice en el Evangelio de Lucas. Es lo que dice en Mateo. También, ¿qué dice? Bueno, que nosotros no podemos realizar la tarea si primero no enfrentamos y atamos al hombre fuerte. Nos toca a nosotros hacerlo. Y después de atar al hombre fuerte, podemos quitarle el botín y repartirlo. Podemos quitarle las armas en que confiaba y evitar que él nos ataque. Bueno, esos son principios de guerra espiritual. Nosotros tenemos que levantarnos, como dice el texto, miré y me levanté. Lo vemos aquí, versículo 14. Me levanté y me apertreché y llamé a la gente y los armé y los puse en lugar de acción a esperar que el enemigo se presentara para embestirlo. ¿Por qué? Porque el pueblo está trabajando. ¿Pero en qué está el pueblo trabajando? El pueblo está trabajando en la restauración de una ciudad que había estado por 150 años prácticamente en una ruina total. Y es cuando llegamos nosotros a ese espacio de ruina que empezó la batalla. Mientras estamos ahí mirando de lejos y Nehemías está sirviendo allá de copero y el otro está quejándose de que qué problema, mira cómo estamos. Y que quién lo hubiera dicho, caramba, Dios traernos a nosotros a vivir en esta situación. No, Él nos llama
a levantarnos, a enfrentar, a vestirnos con la armadura de Dios, que para algo son armas. Y tenemos armas ofensivas. Para eso tenemos un calzado bien hecho, bien puesto, que es el Evangelio, los aprestos del Evangelio. Y eso es para marchar. Una de las grandes armas ofensivas del ejército romano fueron los zapatos, que le permitieron caminar con más firmeza y mayor trecho sin dañarse los pies. Aquí lo vamos a dejar. Entonces vamos a tratar versículo 18 en adelante en el próximo video, video número 21. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú puedes.